¿Cómo están alumnos del nivel D? Tengan ustedes muy buenos días. Empezamos hoy el tema número 16 en el cual vamos a aprender las reglas ortográficas del uso de la R y la doble R. ¿No? Ya estamos prácticamente a mitad del tercer bimestre y la semana pasada hemos tenido nuestro repaso en el Zoom en el cual hemos recordado algunos puntos importantes de este tema, ¿no? Recordarte también que al final de este video te voy a dar unas indicaciones y te estoy dejando un trabajo, así que estate atento para que después se estén evitando pues que profesora, qué cosa dijo o mándeme el link del video, ¿no? Entonces tenemos que estar atentos hasta el final. Bien, antes de hablar del uso de la R y de la R, vamos a conocer un poquito más acerca de esta letra, ¿no? Te comento pues que esta letra en nuestro alfabeto está ubicada en el 14º lugar, es decir, en el 18º lugar, ¿no? La letra número 18 entre las letras y se le clasifica como una de las consonantes. Según su etimología, la letra R deriva del español en femenino, cuyo nombre es R y su plural sería Rs, ¿no? Ahora, ¿será que la letra R siempre tuvo esta forma como ustedes la ven? Pues no, como te decía, también tiene una historia, tiene un origen, ¿no? Por ejemplo, la letra R se remota de la época griega, en donde se le conocía con el nombre de Ro, que justamente es esta primera imagen, ¿no? Luego en el alfabeto latino o romano se le cambió esta forma con el mismo nombre, solamente que con H, Ro, ¿no? Y también se ha encontrado la letra R en las escrituras fenicias, que se le conoce con el nombre de Ros, ¿no? Y bueno, el origen de la R minúscula después viene a rondar de la misma R, ¿no? En la escritura carolingia. Es decir, que primero nace la letra mayúscula y en la época del Imperio Carolingio nace la letra R minúscula. Pero ya después con el tiempo estas letras llegan acá a América y tienen una ligera variación, ¿no? Según la historia de la letra R y sus usos, se dice que el sonido de este en nuestro idioma se pronuncia de varias maneras. Por ejemplo, hay una R fuerte y una R débil, ya sea como simple o como doble R, ¿no? Dependiendo de la posición dentro de una palabra, ¿no? Por ejemplo, en algunas lenguas puede vibrar un poco más, como por ejemplo en las palabras rock, roar, drama, cuerno. Ahora, dentro del español, ¿no? Por ejemplo, en algunos países como Puerto Rico, la letra R existe, pero se lee como L, ¿no? Yo no sé si ustedes de repente han escuchado hablar a los cantantes puertorriqueños, ¿no? Cuando ellos dicen mi amor, por ejemplo, dicen mi amor, ¿no? Lo pronuncian como L. Cosa que de repente para nosotros no es aceptado, pero para ellos sí. Entonces, su pronunciación va a depender del lugar. En nuestro caso, en el caso de Perú, ¿no? Y algunos países de América quizá, la R también va a tener algunas variaciones. Por ejemplo, en las zonas altoandinas, llámese Puno, Cusco, Bolivia, la R suena de otra manera. En esos lugares la R suena como R, ¿no? Por eso es que cuando ellos hablan, por ejemplo, en lugar de decir perro, dicen el pillo, ¿no? Y uno ja, 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 como que a veces lo toma a la burla, pero es parte de su léxico, ¿ya? Y para ellos es algo normal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para muchos países latinoamericanos, nuestra forma de pronunciar la R es complicada y es tosca, ¿no? Pero bueno, eso ya va a depender, como les decía, de la geografía, ¿ya? Entonces la R va a tener una variación en cuanto al sonido. Entonces justamente por el sonido nosotros nos vamos a percatar más o menos cómo es que esta se va a escribir. ¿Cuáles son las normas de escritura de la R? Bueno, te había mencionado que esta tiene dos pronunciaciones. La R simple, por vibración simple, no era areriroru, y otro por vibración lingual múltiple, por ejemplo, bra, pra, bre, ¿no? En cambio, la R, la doble R,
tiene una pronunciación lingual múltiple, ¿no? Ra, re, ri, ro, ru, ¿ya? Vamos a ver en primer lugar cómo es que se escribe o cuáles son las normas de escritura de la R simple, ¿ya? Vamos a empezar entonces. ¿Cuándo voy a usar la letra R? Bueno, se escribe con R al inicio de una palabra y además este tiene el sonido fuerte. Por ejemplo, ropero. Si te das cuenta, esta primera R suena fuerte, mientras que la segunda suena débil. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante. Rita, Rusia, rústico, ramo, ¿no? Risa. Cuando está al inicio de la palabra, el sonido suena fuerte, pero se escribe con una sola R. Ahora, también se escribe con R al final de una palabra, pero en este caso tiene el sonido débil. Por ejemplo, comer, mirar, beber, soñar, cantar, generalmente todos los verbos. Entonces podemos percatarnos de que a diferencia de la primera, acá el sonido de la R es bastante débil. También se escribe con R cuando ésta se encuentra situada entre dos vocales, es decir, está en el medio, pero va a presentar un sonido débil, porque también es lo contrario. Por ejemplo, caro, Karen, faro, loro, perico, cartera, ¿no? Entonces, no, cartera no, porque está entre vocal y consonante. Cara, ¿no? Entonces vemos que la R se sitúa entre dos vocales, pero tiene un sonido débil. Vamos a ver después lo contrario. Ahora, también se emplea la letra R después de las consonantes B, C, D, F, G, P y T. Además, el sonido de la R después de estas consonantes es débil. Por ejemplo, después de la letra B tenemos brillo y te das cuenta que brr suena suave. Con C, criado. Con D, dromedario, que ahí está la imagen. Con F, frágil. Con G, grillo, que acá tenemos una imagen. Y con T, tronco, ¿no? Entonces, después de esas consonantes se escribe con una R y suena bastante suave. ¿Cuándo también voy a escribir solamente con una R? Después de las consonantes L, N y S, pero en este caso tiene el sonido fuerte. Por ejemplo, alrededor, honrado, israelita, ¿ya? Entonces, vocal más consonante más vocal se escribe con R y suena fuerte, a diferencia de las otras, ¿no? Ahora vamos a pasar a la segunda parte, que es el uso de la doble R. ¿Cuándo voy a escribir yo con doble R? Bueno, según las normas de ortografía, voy a escribir con doble R cuando ésta se sitúa entre dos vocales pero suena fuerte. Por ejemplo, carruaje, torre, burro. Te das cuenta que esta es muy similar a esta regla de acá, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? El sonido, ¿no? El sonido nos va a permitir saber en qué momento se va a utilizar la R o la doble R, ¿ya? Entonces, vemos ahí una ligera diferencia. También voy a escribir con doble R todas las palabras compuestas. Recordemos que una palabra es compuesta, es la unión de dos palabras que forman otra diferente. Ahora, acá hay una condición. Para escribir con doble R las palabras compuestas, la primera tiene que terminar en R y la segunda también. Por ejemplo, si yo separo estas dos palabras, súper es una palabra y rico es otra palabra. Y te das cuenta que la primera termina en R y la segunda comienza con R. Esa es la condición. Por eso te dice acá,
¿no? Si la primera termina en R y la segunda comienza con R. Además suena fuerte. Entonces cuando tú las juntas para formar tu palabra compuesta, su pronunciación es fuerte y se escribe con doble R. Súper rico, ¿no? Igual acá, inter, que viene de interno, termina con R, y racial, que termina con R. Son dos palabras diferentes, ¿no? Que al juntarlas y formas una palabra compuesta, se escribe con doble R y suena fuerte. Interracial. Interracial es cuando dos personas de diferentes razas se juntan en matrimonio, ¿ya? Por si acaso. Ahora, ¿cuándo también voy a hacer el uso de la R? En este caso, cuando los dos términos del compuesto, es decir, de la palabra compuesta, voy a poner acá de la palabra compuesta, están separados por un guión. Recuerdan que en la clase pasada, creo que habíamos aprendido que hay palabras compuestas que se escriben juntas y otras que se separan por medio de un guión. Eso lo vimos en la acentuación. Entonces, en este caso, si están separados por un guión, solamente se va a escribir con una R, pero el sonido es fuerte. Por ejemplo, greco-romano. Te das cuenta que acá hay una separación con un guión y además que esta R suena fuerte. ¿Por qué? Porque acá regresamos a la primera regla. Se escribe con R al inicio de una palabra y suena fuerte. ¿Ya? Por ejemplo, ex-reo. Estamos viendo que está separado por un guión y que además esta R que está acá suena fuerte, ¿no? La segunda palabra. Extra rápido. Está separado por un guión y la primera R suena fuerte. ¿Ya? Y acá tenemos algunas imágenes referenciales, ¿no? Ahora, también hay otro tipo de palabras compuestas. ¿Cuándo se va a escribir con R? En aquellas palabras compuestas cuyo primer elemento termine en vocal y el segundo termine en R. Y además suena fuerte. Por ejemplo, ¿no? Pelirrojo, ¿de dónde viene? Mira, si nosotros nos ponemos a pensar, pelirrojo proviene de dos palabras. Peli, que es el derivado de pelo, y rojo, que es un color. Y si te percatas, esta termina en vocal, como es acá, el primer elemento termina en vocal y el segundo termina o empieza, perdón, con R. Y el segundo comienza en R. En R, ¿ya? Entonces, si yo junto estas dos palabras, me están diciendo acá, si yo junto las dos palabras, pelirrojo, lo ideal es que acá vaya una doble R. Me dejo entender. ¿Qué cosa hemos hecho acá? Le hemos aumentado una R, ¿ya? Igual, acá tenemos para rayos. Me dicen que en palabras compuestas, ¿no? Uno viene del verbo parar y el otro viene de rayo. Entonces, el primer elemento termina en vocal. A ver, el primer elemento termina en vocal. Y el segundo comienza en R. Acá está, el segundo comienza en R. Entonces, cuando yo los junto, voy a adicionarle la R para que sea una R doble. Y ahora sí formo la palabra para rayos. Y como dice acá, suena fuerte. No, acá no veo ejemplos. Información, ejemplos, no. ¿Cómo se llama ese?
Ya un ratito. A ver, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya. Bueno, hice un alto porque los criterios de evaluación de ustedes es diferente a los de otros salones. Te vas a dar cuenta que he hecho un ligero cambio. Te estaba enseñando, te estaba diciendo de que la carátula y el diseño valen 3 puntos. ¿Por qué? Porque en la carátula se supone que hay pautas que deben estar, ¿no? El nombre de la institución, el tema, el grado, el curso, el nombre del alumno, el nombre del profesor, etcétera, y por ahí de repente una imagen referencial. Entonces todo eso tiene un valor. Y también, ¿por qué te digo el diseño? El diseño justamente es este fondo, ¿no? Por ejemplo, en mis GIF, ¿no? En mis diapositivas, mira los diseños que yo he hecho, ¿no? Entonces, acá le he cambiado, por acá he puesto de repente dos triangulitos, ¿no? Con colores que de repente combinen. ¿Qué pasa si, por ejemplo, a este diseño yo le pongo un relleno, no sé, color morado? Como que no se ve muy bien, ¿no? Entonces, ese diseño es lo que yo te voy a revisar a ti, ¿no? La combinación que tú estás usando en tus fondos, ¿ya? Ahora, la información, perdón, la ortografía. ¿Por qué no te voy a evaluar caligrafía? Porque yo no sé cómo lo vas a escribir. Yo no voy a ver tu cuaderno, no voy a ver tu trabajo, pero sí voy a ver cómo tipeas y cómo redactas. Entonces, la ortografía que en el momento en que tipees también tiene un valor. La información es el tema, ¿no? Que en este caso es el idioma castellano en las redes sociales, ¿ya? Ahora, otro punto y el que más valor tiene, ¿cómo tienen que ser estas animaciones? ¿No? Tiene que ser de manera ordenada, llamativa y que tenga relación con el tema que estás aplicando en la diapositiva. Es un GIF por diapositiva, ya, un GIF por diapositiva. Entonces, se supone que si en esta diapositiva yo estoy hablando de su historia, puedo colocar, pues, no sé, el mapa de Europa a modo de GIF, ¿no? Entonces, todo eso. Y también el envío correcto al correo electrónico. ¿Por qué? Porque cuando yo a veces abro mi correo y me mandan sus mensajes, no hay nombre, apellido, no hay nivel. Y peor aún, que me ponen sus correos tienen un seudónimo. Si digo, pucha, ¿quién será, no? ¿No? O asunto, no me ponen trabajo de comunicación. A veces ni me ponen el asunto. O en el peor de los casos, me mandan un correo vacío y no lo han adjuntado con el archivo. Entonces, eso es tu presentación. Cuando tú estabas en el colegio y te decían, presenta tu trabajo en un folder Manila, habían alumnos que me presentaban el folder todo sucio, arrugado. Mis, no tengo plata, me dicen. Si un folder Manila hasta 50 céntimos. Me presentaban en hojas sueltas, sin faster, ¿no? Entonces, eso es una presentación. Entonces, como tú no me vas a dar ese material, yo te lo voy a enviar, yo te lo voy a revisar bajo esta forma, el envío correcto al correo electrónico. Todo esto tiene un valor de 3 puntos, ¿ya? Perdón, de 20 puntos. Entonces, cuando tú me mandes tu trabajo, yo te voy a mandar esto con los puntajes que tú has obtenido. Y chicos, entonces espero un buen trabajo. Fuera de esta fecha yo no voy a aceptar. ¿Por qué? Porque después de esta fecha vienen los exámenes finales de tercer bimestre. Y recuerda que en la época de exámenes, ojo, en la época de exámenes no se hace revisión ni de cuaderno ni de nada. Ya, entonces en esta semana yo cierro las notas. Y hay chicos que no me están mandando absolutamente nada hasta la fecha. Bien chicos, entonces tu trabajo, el idioma castellano en las redes sociales, es un trabajo de investigación. Así que ahora no me vas a preguntar, Miss, qué cosa voy a hacer, porque se supone que eso lo tienes que investigar tú.
¿ya? Es un trabajo de investigación para el curso de comunicación. Bien chicos, entonces eso sería todo por hoy. Que tengan muy buenas tardes.